Bueno, mis amigos, es un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Tenemos una oportunidad tremenda de compartir con el coach Gaby Ortiz. Gaby, es un placer saludarte. JR, igualmente me gusta saludarte y a las personas que nos ven en las diferentes plataformas. Estamos agradecidos y siempre sembrando semillas buenas. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Y esto es un tema que a mí me parece que es importante. Cuando hablamos de la inteligencia, estamos hablando de capacidades de aprender, razonar, resolver problemas, entender ideas complejas, adaptarse a situaciones complicadas. Y uno pues está adquiriendo conocimiento y es inteligente a través de esa experiencia, ¿verdad? La verdad es que nosotros durante los últimos 50 años, Gaby, nos hemos dedicado a estudiar, Mm. a aprender, a desarrollar nuestra memoria, nuestra creatividad, las capacidades matemáticas. Y a mí también me parece importante saber diferenciar lo que es sabiduría, que la sabiduría es una cualidad que viene con la experiencia acumulada y es un sentido ético. Hay empatía, prudencia y visión a largo plazo. La sabiduría es algo que viene con los años. Hay un mensaje que dice que la sabiduría la da Dios. Y este es un fruto de la reflexión y de la capacidad que tenemos de tomar decisiones en su momento. Cuando tú ves este tema, ¿qué te llega? ¿Qué recibes? Mira, acabas de decir algo bien interesante, que la sabiduría, aquellas personas que somos creyentes, ¿verdad? Y que tenemos la fe cristiana, pues Sí, entendemos que esa sabiduría viene de Dios. sí, Sin embargo, para expandir un poquito, ¿verdad? Las personas que quizás no compartan nuestra propia fe, eh, hay una historia muy interesante y trata pues del maestro Jesús. ujú, Jesús tiene 12 años, sí, 12 años. Y se pierde, y de momento sus papás los encuentran y lo encuentran hablando con las personas más altas en la teología o en la educación judía de ese tiempo, en el templo. Lo encuentran en el templo hablando con los grandes maestros. Y una de las expresiones que hacen los grandes maestros, ¿cuánta sabiduría tiene este niño? Entonces, de ajá, momento, ¿verdad? Hay un balance en que tú dices, Gaby, la sabiduría viene con los años. Y, sí, y en programas anteriores traímos, creo que fue la anterior, ¿te acuerdas sí, el cuento de la abeja reina, que es con lo sí, que la alimentan? Así que, sí, cómo alimentamos estos procesos de sabiduría? A nosotros nos costó tiempo, sí, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos no le debe costar ese mismo tiempo, porque si nosotros los nutrimos con la inteligencia y con la experiencia y la ponemos en la praxis, en la práctica, normalmente cuando yo estoy, ¿verdad?, con mis participantes, y estamos en un proceso más de discipulado, ¿verdad? Dentro de una de las funciones mías como coach, yo soy coach desde la de educación de Cristo, ¿no? La sí, gente de la iglesia viene donde mí y me dice, oye, yo necesito aprender cómo se vive de esa manera. Y muchas de las experiencias es cómo tú pones en práctica lo que sabes, tu inteligencia, cómo sí, tú la pones en práctica. Pero si lo elevamos un poquito más, ¿cómo la duplicamos? sí, Eh, un momento dado, yo estuve dirigiendo una unidad una unidad de alto calibre. Era ujú, una unidad de intensivo. Eran personas muy inteligentes. Son personas muy inteligentes. Y de momento, uno, ¿verdad? Se compara y dice, ¿cómo tú diriges gente con tanta inteligencia? Lo que faltaba era duplicación. Porque yo ujú, podía tener todo el conocimiento del mundo, pero querido JR, puedo tener el conocimiento del mundo, lo puedo aplicar. Pero si no lo duplico, quedó ahí, sí. murió. ¿Sabes? Y puede ser alguien que se acerque, que sea lo suficientemente inteligente, no sabio, inteligente y copie un poquito. Pero la sabiduría viene de la duplicación. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que esa sabiduría viene de experiencia, viene de madurez, de reflexión, de buen juicio, de decisiones éticas y prudentes, el saber el porqué y el para qué de las acciones.
generalmente se desarrolla con el tiempo. Y los clásicos, pues son los maestros espirituales. En este caso, Gaby habla del Señor Jesús. La parte de, esa es la sabiduría. La inteligencia viene más del estudio, el aprendizaje, solucionar el problema, el saber el cómo se hacen las cosas. Y nosotros pues vamos estudiando y desarrollamos pues tecnología, ciencia. Pero tú puedes ser muy inteligente y no necesariamente puedes ser sabio. Eso es cierto. Eso es cierto. Coméntame esto, porque hay Mira, tanta inteligencia en la calle y tan poca sabiduría? pero sin embargo, mira esto. Hay Ujú. muchas personas sabias sin muy necesariamente no tener mucha inteligencia. Mira qué Sí, interesante. La inteligencia no, ¿sabes? Una persona no inteligente no significa que no sea sabia. Hay personas sí, que nosotros podemos, bueno, tendríamos que establecer la inteligencia como algo académico. Recuérdate que hay múltiples inteligencias, la sí. musical, y no vamos a entrar en lo que son las inteligencias. Ahorita entramos para darle Podemos luz entrar a en la ese gente. momentito con Daniel Goldman, que es la persona Goldman, que fue la persona que escribió, no fue la persona que inició la inteligencia emocional, eso, la inteligencia múltiple, que eso también lo podemos hablar en otros temas. Sin Sí, embargo, personas inteligentes, cuando tienen que tomar elecciones o decisiones, no naturalmente prueban un nivel de sabiduría. La sabiduría viene con la prudencia. ¿Cuán prudente o cuán eh, ávido yo puedo estar para, en esta inteligencia que yo tengo, poderla aplicar para el beneficio no solamente para mí, sino de la gente que me rodea? Y cuando hay ujú, una actitud de empatía o de compasión alrededor de esas decisiones, entonces sube el nivel. El nivel de sabiduría es uno de los niveles más altos, aparte de la iluminación, que eso es cuando medimos la. Hay un señor de apellido Hopkins, ahora mismo no me sí, nombre, que habla de lo que es alta energía y lo que es baja energía. Pues sí, una de las cosas de alta energía, antes de llegar a la iluminación, que eso pues los grandes maestros, Buda y toda esta gente por ahí para abajo, y no tienen que ser, o sea, y yo digo buenos maestros, porque Buda es un maestro, sí, Gandhi es un maestro, o sea, son maestros que llegaron a unos niveles de sabiduría y de conocimiento que le llevan a una iluminación. ¿Qué es una iluminación? Con la sabiduría, esa mezclita. Entonces, "Ay, ya estás mezclando sabiduría con iluminación". ujú, Niveles en donde tú no tienes que pensar. Ya, ¿sabes? Tu sabiduría está tan integrada que cuando tú tienes exposición, mm, es una manera de ser. La sí, sabiduría se convierte en tu manera de ser y la gente te busca por eso. Si tú me preguntas a mí, Gaby, ¿qué a ti te gustaría? ¿Verdad? ¿Cuáles son uno de tus sueños? Cuando sea más mayor, mucho, ¿sabes? Cuando te falten cuando me falten más años de lo que te pueden faltar a ti, ¿sabes? Que todavía tú no has llegado ahí, que quede claro, tú sabes. Cuando sea mucho más mayor, estoy hablando quizás de unos 70 80 años, a mí me encantaría tener la posibilidad de manifestar esa sabiduría a jóvenes, a personas que no vengan por mí, sino vengan a buscar esa sabiduría que necesitan para continuar viviendo, para continuar soñando, para continuar montando, tomando elecciones sabias, no inteligentes, decisiones sabias, porque algunas veces las decisiones inteligentes puede haber fracaso en ellas, pero las sí. decisiones sabias es muy poco probable que haya fracaso en ellas. La pregunta sería, ¿cómo desarrollo sabiduría? Y esa es una pregunta importante, ¿verdad? Porque sabemos que la inteligencia la puedo ir a buscar en la escuela, puedo venir con unos dones genéticos, porque papi y mami son brillantes y yo cogí de eso, ¿verdad? Pero una de las recomendaciones para fortalecer tu sabiduría es escuchar más y hablar menos. La, Yo te iba a decir, las ajá, bases de si la gente quisiera buscar un poquito de sabiduría, ¿sabes? Los pininos en sabiduría está en la inteligencia emocional. sí, Si tú me dices, tú quieres lograr hacerte un experto o ser, porque es que volvemos a la sabiduría es una esencia, sí, no es se adquiere, pero no es como es con el anhelo de poder entender la humanidad. O sea, sí, ¿sabes?
tú no puedes ser un sabio solo, ¿sabes? Si tú eres solo sabio, no eres nada de sabio. O sea, la sabiduría se comparte. La sabiduría es un magnetismo. La sabiduría es una gracia que la gente dice, yo necesito hablar con JR. ¿Por qué? No, porque es que él sabe mucho. Eso suena bien. No, no, yo necesito hablar con JR porque cuando él me habla, cuando le habla a mi ser y Ujú, despierta no solamente la necesidad de yo buscar o de descubrir, sino la necesidad de yo ser un mejor ser humano, una mejor ujú. persona. Y esas cualidades vienen con la sabiduría. Así que si tú me preguntas a mí, Gaby, ¿cuál es el primer consejo que yo le daría a una persona que le gustaría ser sabio? Primero que nada, buscar un mentor o un maestro. Sí, Y de los maestros más sabios, yo escogí a Jesús. Ese es mi maestro. muy Punto. bien. ¿Sabe? Por encima de eso, hay discípulos. Hay discípulos. Hay gente que le gusta seguir a Jesús. Hay discípulos de Buda, hay discípulos de Gandhi, hay discípulos de quien sea. Usted escoge el discípulo que sea, siempre y cuando usted sepa que cuando vaya a tomar una buena decisión, una decisión vaya fundamentada con la sabiduría y que ¿cuál es el fruto de la sabiduría? El bienestar del ser humano, que el ser humano se sienta bien. Para hacer eso hay que vivir con propósito. Tienes Y que la tener. pregunta es, ¿esto que estoy haciendo aporta algún bien a los demás? Cuando tú te dedicas a dar, a enriquecerle la vida a la gente, estás desarrollando sabiduría. Cuando tú practicas la humildad, reconocer que somos limitados en unas áreas, en otras pues somos más eficientes, pero mantener los pies en la tierra. Buscar consejos. Los sabios no actúan solos, consultan, observan, valoran y evalúan diferentes puntos de vista para aprender. Por eso la lectura y el meditar es importante. ¿Qué estás leyendo en el área espiritual, la meditación? ¿Qué estás poniendo tu corazón? Donde pones tu corazón, ahí pones tu fuerza, tu energía. Dicen Ahorita que me habla. Ajá, la dime. sabiduría está en en la multiplicidad de consejeros. Sí, señor. A ver, y uno requiere buscar consejos para, para, para uno tener esos pininos. Y ya te dije la inteligencia emocional. Y rapidito me vino otra idea. Otro de los pininos es el servicio. Sí, Cuando tú tienes inteligencia emocional y servicio, te da un buen terreno fértil para entrar a la mística, porque es un místico, es un misterio de la sabiduría, ujú, es un sí, misterio. No, no todo el mundo, mira, algunas veces nosotros vamos a una oficina médica, por ejemplo, y uno ve siempre la sabiduría a través de las personas adultas. sí, O sea, uno casi siempre dice las canas blancas, el pelo blanco, es un descriptor de sabiduría, pero de momento tú estás en una oficina médica y oyes una señora, aquí no me atienden, que si pito, que si flauta, y dices, ok, esta persona las caras no le ayudan para nada, ¿sabes? sí. A llegar. Y claro, hay uno, el cortisol y todas estas cosas que, ¿verdad? Que tienen las personas adultas. Las hormonas, las hormonas. Claro, sin embargo, yo siempre le he dicho a la gente, JR, cuando están ¿verdad? Como participantes, le digo, entre más temprano tú puedas notar cuáles son esas áreas de carácter que, que hacen fricción con la humanidad, corrígela. ¿Por qué? Porque entre más adulto o viejo te pone, es más difícil cambiarlo. Y Ujú, detrás de eso hay la gran historia de Abraham. Cuando una persona mayor me dice, yo no voy a cambiar, yo soy así, le digo, Abraham tenía 100 años y a él le dijeron, cambia de comunidad, cambia de sí, familia, cambia de pueblo, yo te voy a enviar a un lugar. Por eso le dicen que es uno de los pilares de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó y él cambió en un proceso. Aún a los 99, erró. Hubo muchos errores en Abraham a los 99 años, pero eso lo llevó a ser una de las personas de más fe registradas en la Biblia. sí, Así que sí, señor. las personas mayores sí pueden cambiar, las personas mayores sí pueden todavía registrar en sí cuáles son las áreas que han hecho fricción con la humanidad y con su familia y de momento convertirse en personas más sabias. Hay un artículo que escribí recientemente que se llamó Los muchos rostros de la inteligencia.
Ujú. y está basado en la teoría de la inteligencia, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, Ah, Howard Gardner. que fue el psicólogo que en el 1983 presentó la teoría de la inteligencia múltiple, donde nos habla de que tenemos muchas inteligencias. Él incluye 8, yo le incluiría la número 9, que es la inteligencia espiritual. Mm, Él habla de la inteligencia lingüística o verbal, la inteligencia de la lógica, la matemática, la inteligencia visual, la música, la inteligencia de la música, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia interpersonal, intrapersonal y naturalista, y le puedo añadir la número 9 que no le incluye, pero yo le incluiría la inteligencia espiritual. Y este podría ser un futuro tema claro, que podamos tocar en nuestra próxima reunión, porque la pregunta que te tienes que hacer hoy, que me estás escuchando, ¿en qué tú eres inteligente? Bueno, JR, yo soy inteligente en el área verbal, yo puedo hablar 4 horas, 6 horas, 8 horas. Y había semanas que hablaba todos los días, de 2 y 3 horas por sesión, dando seminarios. Eso es una inteligencia. La inteligencia de los números, inteligencia de las relaciones, el poder llevarme con la gente. Es importante que hoy tú te sientes y verifiques, oye, ¿en qué área yo soy inteligente? ¿Dónde están mis talentos? Realmente, ¿qué me falta? Eh, Howard Gardner decía, la clave no es cuánto inteligente eres, sino en qué forma lo eres. O sea, que no, tú puedes tener un caudal de inteligencia, pero si no hay sabiduría, se pierde. ¿cómo la aplica? ¿Cómo tú Como, aplicas esa inteligencia? ¿Sabes? sí, sí. Y, y, Entonces, y volvemos al tema de la humildad. sí, A ver, mucha gente en un momento dado, y eso ha cambiado mucho con la inteligencia artificial. sí, Las medias son para los pies. Ahora son relaciones. sí, Ahora es como acuerdos. ¿Cómo podemos diseñar ambos esto a la misma vez? ¿Cómo podemos crecer? O sea, ya no es como que no, yo estoy solo. Ya el llanero solitario acaba. O sea, en esta generación, el llanero solitario acabó de morir. O sea, ya no hay llanero solitario. O haces acuerdos y trabajas en acuerdos y en equipo, o la inteligencia artificial te va a llevar arrastradito. Porque tú requieres del ser humano. Tú le preguntas a la inteligencia artificial si a algún momento dado, pues mucha gente se lo pregunta, si a un momento dado ellos van o sea, si la inteligencia artificial va a sobrepasar el ser humano y ella misma te responde que no, porque a ella le falta algo que no puede cargar, que es la empatía y la compasión, que son dos elementos importantes vital. en la inteligencia emocional y que solamente lo carga la humanidad. Yo invito al público que está viendo esta conferencia que la comparta. Compártela con tus amistades, con tus vecinos, con tus compañeros, porque la gente necesita enriquecerse. Y podemos concluir que la inteligencia te permite vivir, desarrollarte, la sabiduría permite mantenerte en armonía. Y ambas inteligencias son importantísimas. Hay inteligencias que te abren puertas, pero la sabiduría te enseña cómo cruzarla, esa Mm, puerta. Entonces, estamos hablando de temas valiosos. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es ser más sabio, vivir más, vivir con profundidad, con sentido de amor, con conciencia, pues vas a tener una calidad de vida distinta. Y no se trata de saber más, sino de saber vivir mejor. mm, Y hoy estamos hablando de que tus decisiones producen resultados. Siempre aplicamos el concepto, el propósito alimenta la visión fortalece los valores, tu voluntad, esa voluntad fortalece tu disciplina te lleva a accionar. Estamos aquí para ayudarte. Te quiero agradecer mucho, Gaby, esta aportación que has hecho en el día de hoy. Ha sido Siempre es enriquecedora. bueno estar en servicio, en servicio. Y estamos sembrando semillas. Mis amigos saben que este programa sale por Roku. Si usted no se ha suscrito al canal de Roku de Los Buenos Somos Más, si usted tiene Roku en su televisor inteligente, pues va a Roku y pone en search Los Buenos Somos Más TV. Ahí le sale el logo, lo baja y ya va a tener el canal
de Los Buenos Somos en su televisor. Si no tiene Roku, pues puede verlo a través de jrromanmotivando.com. Busca el canal y lo tiene ahí 24 horas, 7 días a la semana. Y el canal de YouTube, que estos programas también ya tenemos 2.300 videos Wow. en YouTube y todos los días vemos cómo gente se sigue añadiendo al canal y se sigue compartiendo. Esto hay que compartirlo, la sabiduría se comparte. Vamos por más, nos vemos entonces en la próxima ocasión. Será un placer verte, Gaby. Gracias, JR. Éxito.